Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar. Bueno, pues vamos a comenzar por respeto a las personas que ya están desde acá. De todas formas, no se preocupen. Si por alguna razón alguien llega tarde o tal, va a poder tener este webinar en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Para el tema de hoy tenemos a la doctora Adriana Vázquez Sánchez y el tema es cómo saber si padezco de síndrome de intestino irritable. La dinámica de este webinar, primero nos dará la ponencia nuestra doctora y al final daremos unos minutos para la sesión de preguntas y respuestas. A lo largo de esta presentación pueden ir poniendo sus preguntas ya sea en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas y a su debido tiempo la doctora nos va a ayudar a despejar nuestras dudas. Solamente quiero decirles que al término de todas estas rondas, después del webinar, después de estas rondas de preguntas y respuestas, vamos a tener una dinámica y vamos a tener unos regalos por parte de nuestra farmacia de Midoc Online, por lo cual es importante que estén registrados en nuestra aplicación para que puedan participar. Muchísimas gracias a todos nuevamente y adelante, doctora, le cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Adriana Vázquez Sánchez, soy egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, actualmente pues prestando mis servicios aquí en esta gran compañía, Midoc Online. Y bueno, yo les voy a hablar sobre cómo identificar que padezco de síndrome de intestino irritable. Vamos a comenzar con la definición. Tenemos que el síndrome de intestino irritable es una afectación crónica de dolor o molestia abdominal asociado a alteraciones en el hábito intestinal. Se caracteriza principalmente por la presencia de síntomas gastrointestinales recurrentes, entre los cuales encontramos un dolor, distensión abdominal y que se acompañan de alteraciones en el hábito deposicional. ¿Cuáles son estas alteraciones? Bueno, diarrea, constipación o una combinación de estos dos síntomas. Bueno, para poder hacer un diagnóstico, el paciente nos debe referir la presencia de estos síntomas durante al menos 3 días al mes, en los últimos 3 meses o 12 semanas. Es importante recalcar aquí que cuando el paciente nos refiere a estos síntomas, no debe haber una causa orgánica que las pueda originar. ¿Cuál sería una causa orgánica? Pues un trastorno metabólico, llámese hipotiroidismo, hipertiroidismo, quizás un paciente con diabetes mellitus que puede estar actualmente en tratamiento con metformina. Muchos medicamentos nos dan efectos adversos y bueno, ahorita mencionando la metformina, los principales efectos secundarios que nos da este medicamento pues son los gastrointestinales y algunos otros trastornos estructurales que justifiquen los síntomas podrían ser alguna afectación ya crónica, ya diagnosticada del intestino, como pueden ser algunas enfermedades inflamatorias, que bueno, ya se vuelven unos padecimientos más complejos. Entonces, si el paciente no tiene todos estos antecedentes o una enfermedad que se relacione con estos síntomas, nosotros perfectamente podemos hacer un diagnóstico clínico con lo que el paciente nos refiera, con la exploración que hagamos y bueno, con la temporalidad de los síntomas que tenga este paciente. ¿Cuál es la clasificación del síndrome de intestino irritable? Como les comentaba, es sintomatología principalmente gastrointestinal y con esta nos vamos a basar para hacer la clasificación. Tenemos el síndrome de intestino irritable con diarrea, en el cual el paciente nos va a referir deposiciones disminuidas en consistencia, es decir, evacuaciones líquidas o semilíquidas, que las va a presentar en más del 25% de las veces que el paciente acuda al baño. La segunda clasificación es síndrome de intestino irritable con constipación, en el cual pues la mayoría de las deposiciones del paciente van a ser de consistencia dura, nos va a referir estreñimiento, dificultad para la defecación y bueno, también disminuido nos va a referir, no, pues voy al baño cada tercer día o voy al baño 2 veces a la semana. Entonces, imagínense la calidad de vida que tiene este paciente
con este tipo de síntomas. Y la tercera clasificación, pues es el síndrome de intestino irritable mixto, en donde el paciente pues va a estar presentando periodos de diarrea y periodos de constipación. Aparte de los síntomas que ya les mencioné, como es el dolor, la distensión, que tienen meteorismo, flatulencias y bueno, entre otros que vamos a comentar un poquito más adelante. Los grupos de edad más afectados en los pacientes, bueno, va desde la niñez hasta la vida adulta. La bibliografía, pues ahí nos refiere que desde los niños, ancianos, en personas de 30 a 50 años y que es más común en mujeres. La edad de presentación de esta enfermedad más frecuentemente es de los 30 a los 50 años. Bueno, es la principal edad productiva de una persona. Cuando nosotros encontremos esta enfermedad en niños o en ancianos, debemos poner mayor atención y enfocarnos más en algunos signos de alarma o de alerta que vamos a ver un poco más adelante, ya que, bueno, en ese grupo de edad no es, como lo dice la estadística, tan frecuente de presentarse. Ahí sí ya, por ejemplo, en los adultos mayores, debemos pensar en alguna otra causa orgánica que esté causando estos síntomas. Bueno, es más frecuente entonces en las mujeres. Algunas bibliografías lo marcan a partir del 50%. La guía de práctica clínica nos habla de un 60 a 75%. En cuanto a la raza, pues no hay distinción. No nos habla de que sea más frecuente caucásica, alguna otra raza. Es en general, nos habla de una estadística que va del 10 al 20% en la población en general. La siguiente, por favor. Bueno, hay trastornos psicológicos que están muy de la mano con esta enfermedad y lo menciona toda la literatura y las guías que están presentes, que están al momento como las guías de práctica clínica del IMSS, que es la ansiedad y la depresión. Bueno, en los pacientes con ansiedad, nos menciona que también se relaciona con los trastornos somáticos o somatomorfos, que son aquellos en los que un nivel excesivo de ansiedad y de preocupación por síntomas físicos hacen que, bueno, esto se intensifique. Entonces, va muy de la mano esta enfermedad con la ansiedad. Igual lo podemos relacionar con el grupo de edad, como les mencionaba, de los 30 a 50 años en el que las personas pues tienen su vida productiva, tienen trabajo, están bajo algún tipo de presión. Bueno, es más frecuente que se dé la ansiedad. Entonces está muy de la mano, igualmente con la depresión. De hecho, vamos a ver más adelante en el tratamiento farmacológico, se recomiendan incluso antidepresivos para ayudar a mejorar los síntomas que nos da el síndrome de intestino irritable. Y bueno, claro, una persona que todo el tiempo está teniendo estos periodos de diarrea o de constipación, pues obviamente que va a disminuir el desempeño laboral. Si no es lo mismo de una persona que incluso hay pacientes que refieren, yo ya tengo un horario específico para ir al baño, no tengo problemas, voy diario, no me estriño, no pasa nada. No es lo mismo a otra persona que constantemente tiene que estar yendo al baño o que tenga deposiciones solamente 2 días a la semana. Claro que bueno, su estado anímico, su estado de salud no va a ser el mismo y va a disminuir el desempeño laboral. La siguiente, por favor. Bueno, como cuadro clínico tenemos estos síntomas que va a presentar el paciente, que son los síntomas gastrointestinales. El principal es el dolor abdominal, el dolor y la distensión. Lo vamos a explicar más adelante cuál es la fisiopatología, por qué se da esto. En segundo lugar, pues tenemos la diarrea y o la constipación, porque puede ser una combinación de ambas. Y el tercer dato clínico muy importante es el número 7 que podemos observar ahí, que son las flatulencias o el meteorismo y los eructos. Un paciente con estos tres síntomas
y claro, un interrogatorio muy completo, porque en el momento que nosotros iniciamos una consulta, debemos indagar en el paciente todo tipo de cosas, todo lo que nos pueda ayudar para orientarnos al diagnóstico clínico. Desde la historia familiar, nosotros debemos preguntar al paciente, ¿tiene antecedente familiar directo con algún tipo de cáncer? Y específicamente la guía nos marca en esta enfermedad cáncer de colon y cáncer de ovario. Debemos indagar todo. O antecedente familiar, alguien en la familia que tenga alguna enfermedad inflamatoria intestinal, llámese, hay algunas enfermedades que son enfermedad de Crohn, enfermedad de Cushing, enfermedad celíaca. Hay varias enfermedades que pueden ser hereditarias y que, bueno, debemos indagar en el interrogatorio para saber si ese paciente tiene datos de alarma. Bueno, entonces, al tener estos tres síntomas principales, a veces se pueden agregar, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, que es la sensación de ardor, quemazón desde el esófago a la orofaringe o incluso desde el epigastrio. La disfagia, que es una dificultad para deglutir, ya sea sólidos o líquidos. La dispepsia, que es el malestar, la inflamación que va a tener un paciente después de comer, que le va a provocar la distensión, el dolor, principalmente en la parte superior del abdomen, y también podemos encontrar que el paciente pueda tener náuseas. Entonces son síntomas que pueden estar añadidos a esta enfermedad. No se enfoca principalmente en dolor, diarrea y distensión abdominal. También pueden estar presentes estas, pero bueno, tenemos que tenerlas en cuenta. La siguiente, por favor. Bueno, como síntomas no gastrointestinales, tenemos, como ya les había mencionado, se relaciona mucho la depresión y la ansiedad, el desorden somatomorfo. Muchos pacientes, al tener niveles altos de ansiedad, el cuerpo trata de somatizar o trata de compensar esta ansiedad, y el paciente va a presentar pues diferentes síntomas que no tengan que ver quizás como tal con la ansiedad, pero van a manifestarse en el cuerpo. Muchas personas, o uno de los más comunes, es el síndrome de intestino irritable. Algunos nos pueden mencionar, no, doctora, fíjese que cuando me estreso demasiado, me da gastritis o me da lumbalgia o tengo migrañas. Entonces, en esto se basa el desorden somatomorfo. De esa manera somatizan los pacientes su ansiedad, o también podría ser relacionado con la depresión. El paciente va a tener también alteraciones en el sueño, que es, lo menciona la guía, el insomnio. Va a tener pues algunas otras afectaciones como la disfunción sexual, la dispareunia. La dispareunia es un dolor que le da a las mujeres al tener relaciones sexuales. Entonces, pues fíjense cómo se ve alterada la calidad de vida en muchos aspectos del paciente, con un padecimiento pues que se puede tratar de manera adecuada y sobre todo que podemos prevenir. Ahorita vamos a hablar qué alimentos, qué estilo de vida nos ayudan a prevenir esta enfermedad y, bueno, evitar que el paciente llegue hasta este punto de tener una repercusión en su vida y, bueno, que le disminuye la calidad. También un paciente puede presentar la urgencia urinaria. Todo esto de disfunción sexual, dispareunia, urgencia urinaria, pues tiene que ver con la anatomía, ¿no? Al tener ahí demasiado gas, al tener quizás demasiada materia fecal porque el paciente está muy estreñido y no puede evacuar, pues toda esa zona se va a ver afectada y claro que va a tener repercusión pues en órganos que están adyacentes, ¿no? Al intestino. Y nos habla pues también de cefaleas o migrañas. Entonces, todos estos síntomas nosotros como médico de primer contacto los vamos a agrupar y nos podemos apoyar de algunos estudios de laboratorio. Un abordaje completo de un paciente va desde el interrogatorio, la exploración, y para llegar a un diagnóstico certero, pues nos podemos apoyar de estudios de laboratorio y gabinete. En este tipo de enfermedad, como un abordaje inicial, podríamos empezar con una biometría hemática
En ese podemos ver si el paciente tiene algún tipo de infección, si tiene algún tipo de anemia, que ese podría ser un dato de alarma, un dato que no debemos dejar pasar y estudiar más al paciente. Pero bueno, una vez realizado el diagnóstico y si el paciente no tiene ningún dato de alarma o que nos haga pensar que tiene otra enfermedad pues más compleja, entonces simplemente se inicia tratamiento, se espera la respuesta del paciente y en ese caso, en ese momento aún no está justificado algún otro estudio de laboratorio gabinete. Existen más estudios, por ejemplo, las colonoscopías, las sigmoidoscopías, o podemos hacer un estudio coproparasitoscópico de las heces fecales o incluso una sangre oculta en heces. Pero bueno, estos estudios los vamos a dejar un poco de lado siempre y cuando el paciente no tenga signos y síntomas de alarma. Si únicamente son estos síntomas, podríamos llamarlos básicos de esta enfermedad, pues simplemente se inicia tratamiento, se espera una buena respuesta del paciente y en caso de que, bueno, el pronóstico vaya siendo bueno, que el paciente vaya disminuyendo los síntomas, entonces solamente se requerirá de un chequeo mensual o incluso cada 3 o 4 meses si el paciente no tiene por ahí algo más que tratarle como una depresión o una ansiedad que repercuta demasiado en el estilo de vida. La siguiente, por favor. Podemos pasar a una más y ahorita nos regresamos a esta. Bueno, los síntomas atípicos o los síntomas de alarma que nosotros debemos ver en caso de que tengamos un diagnóstico incierto o dudoso o aquellos pacientes que no han sido controlados en la consulta de medicina familiar o medicina general, los debemos referir a un segundo nivel. Si el paciente tiene falta de respuesta al tratamiento en un periodo de 3 meses de manejo, los debemos referir. O en caso de que presente algún síntoma de alarma, como estos que observamos acá, como el sangrado rectal, que el paciente nos diga como tal, fui al baño y observé sangre fresca. O que el paciente nos diga, tengo dolor abdominal nocturno y principalmente que nos diga que es progresivo, es decir, que intensifique, que el paciente tenga pérdida de peso. La pérdida de peso pues debe ser algo significativo, no podemos llamar, por ejemplo, pérdida de peso a, no sé, que nos digan, no, pues perdí 5 kilos en 6 meses. No es una pérdida de peso de 10 a 15 kilos en un mes, 2 meses. Nos debe llamar mucho la atención en un paciente que no tenga la intención de perder peso, que no esté bajo una dieta estricta, que no esté bajo algún régimen de ejercicio muy estricto que le haya hecho perder ese peso. Es una pérdida de peso sin causa aparente, que en la biometría hemática que nosotros enviamos observemos una anemia importante. Eso nos habla de que el paciente en alguna parte del tracto gastrointestinal está perdiendo sangre o tenemos que buscar cuál es la causa de esa anemia. Que tenga una fiebre sin causa aparente, es decir, que tenga una fiebre que no tenga como tal un foco de infección, que no tenga una gastroenteritis, una infección de vías urinarias, alguna infección de vías respiratorias, es decir, que tenga una fiebre que no sabemos qué la está ocasionando. Que el paciente sea mayor de 50 años y que a esa edad apenas nos esté refiriendo que inició con los síntomas, o sea, es decir, que no tenga el antecedente personal de síndrome de intestino irritable, sino que a partir de los 50 años hayan aparecido de manera repentina estos síntomas. Ahí sí tenemos que pensar que el paciente pues tiene alguna otra afectación o alguna otra patología pues más compleja. Que no tenga diagnóstico de tumor abdominal o rectal, un antecedente familiar de cáncer de colon o también puede ser un cáncer de ovario. Eso lo debemos indagar perfectamente en el interrogatorio o que el paciente no tenga un antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal. Como les comentaba, hay varias enfermedades, Crohn, CUSI, enfermedad celíaca,
que ya requieren de un manejo por un segundo nivel o la especialidad de gastroenterología, que va a requerir estudios de laboratorios y de imagen pues más complejos, desde lo que les mencionaba, las endoscopías, la colonoscopía, incluso una tomografía, lo que amerite, pero bueno, esto ya es manejo de segundo nivel y si lo detectamos, pues debemos hacer la referencia como tal. Pasamos a la anterior, por favor. Bueno, tenemos aquí un cuadrito para explicar un poco y entender por qué vamos a presentar esos síntomas tan molestos y cómo todo esto tiene que ver, principalmente la base es la comida, los alimentos, cómo nos vamos a alimentar y esto cómo va a repercutir en la, bueno, en la vitalidad, en la función de nuestro intestino. Bueno, tenemos aquí un cuadro que nos habla de una clasificación que se llama FODMAP, que son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Bueno, en palabras más sencillas, ¿qué es todo esto? Son carbohidratos de cadena corta, es decir, son azúcares, almidones y fibra. Estos los vamos a encontrar en una gran variedad de alimentos. Aquí los tenemos clasificados en 5 grupos. El primer alimento que nos marca es la lactosa. El segundo grupo de alimentos son los fructanos, en donde incluyen el trigo, el ajo, la cebolla. El tercer grupo de alimentos son los polioles, que son frutas con semilla. Aquí, bueno, vemos como la pera, la manzana, tenemos el melón. Ahorita vamos a ver una lista de alimentos. El cuarto grupo es la fructosa, que son, bueno, como su nombre lo dice, fructosa, azúcar que se encuentra en frutas, o también lo podemos encontrar en la miel, en el jarabe de maíz. Y el quinto grupo son los galactanos, que son los frijoles, las legumbres, todas estas semillas. Entonces, el exceso o el consumo más elevado de estos alimentos, ¿qué es lo que van a causar? Estos alimentos fermentan de manera rápida por las bacterias del colon y esto hace que se incremente el gas. Además, también aumentan la entrada de agua al intestino. Entonces, al tener gas y agua en el intestino, es lo que va a causar una distensión luminal. La distensión luminal es una distensión de la luz o de como tal las paredes del intestino. Y esta distensión es lo que va a causar toda la sintomatología común del síndrome de intestino irritable, como es la flatulencia o meteorismo excesivo, el dolor abdominal, la inflamación abdominal y una motilidad intestinal alterada. ¿Qué es esto de la motilidad? Pues que el intestino va a estar o más lento o más rápido o una combinación de ambos. Entonces, como tal, el tratamiento no farmacológico, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Una más, ahí. Bueno, el tratamiento no farmacológico, muchas gracias, está basado pues en la dieta. El tratamiento de esta enfermedad es multidisciplinario, ¿sí? Tenemos que mejorar la calidad del paciente y bueno, nos tenemos que apoyar entre las especialidades. Como les mencionaba, tiene que ver mucho con la ansiedad y la depresión y ahí, bueno, va a entrar el área de psicología. En este punto, en el tratamiento no farmacológico, entra en la especialidad de nutrición. En nutrición nos van a apoyar pues, a orientar al paciente de acuerdo a todas sus necesidades, de acuerdo a enfermedades que tenga de base, incluso de acuerdo a la economía, la accesibilidad que tenga el paciente a ciertos alimentos y realizar una dieta personalizada, pues para que el tratamiento y la mejora del paciente pues vaya para bien. Entonces, esta tablita es muy importante, son ejemplos de alimentos recomendados en el síndrome de intestino irritable que tienen muy bajo o moderado contenido en FoodMaps, que son de lo que hablamos en la diapositiva anterior. Entonces aquí vemos entre las frutas, pues deben ser frutas principalmente sin semilla,
arándano, cereza, frambuesa, kiwi. En vegetales pues son la mayoría, en eso no hay tanto problema. Brócoli, alfalfa, calabacitas, lechuga, nopal. Realmente es una lista muy larga de vegetales que podemos consumir. En leche y productos derivados, pues principalmente son productos sin lactosa, yogurt, leche sin lactosa. Tenemos que también podemos consumir otros tipos de leche, como leche de avena, leche de arroz o leche de almendras y algunos tipos de quesos. En granos y cereales, la avena. La avena es un alimento buenísimo para el intestino, incluso si lo notan aquí combinados con algunos frutos secos y semillas. Nos hablan de las semillas de chía. Bueno, en mi experiencia he notado que eso mejora muchísimo la motilidad del intestino, esta combinación de avena y chía. Y bueno, entre otros, pues podemos intentar que el paciente no tenga una dieta tan estricta, que tenga alimentos que a él le gusten, que puedan ser muy agradables. Y bueno, tenemos, por ejemplo, aquí endulzantes que podemos utilizar en cuanto, por ejemplo, a realizar alguna ensalada, tipos de alimentos que podemos mejorar el sabor para que no se haga pues pesada la dieta, pero bueno, esto le corresponde principalmente a la especialidad de nutrición, que es quien va a apoyar en realizar este tipo de dietas adecuado al tipo de paciente y todas sus necesidades. Bueno, la que sigue, por favor. Entrando al tratamiento farmacológico, cuando un paciente tiene buena respuesta al tratamiento, se debe valorar cada 3 o 4 meses. Pero si el paciente tiene alguna afectación psicológica, sí sería necesario evaluar de manera mensual. Y bueno, esto teniendo comunicación con el área de psicología, de acuerdo a cómo vaya el avance de su ansiedad o depresión. Y bueno, esto también pues tiene que ver mucho en cómo se encuentra el paciente en cuanto a sus síntomas gastrointestinales. Los objetivos del tratamiento es principalmente modificar los factores psicológicos, mejorar el estilo de vida y dar manejo a los síntomas digestivos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si el paciente nos refiere, bueno, tengo mucho dolor, estoy muy inflamado, entonces vamos a empezar con lo más básico y es medicamento muy accesible, como son los antiespasmódicos. En los antiespasmódicos contamos con el bromuro de pinaverio. Este tipo de medicamento lo que va a hacer es que va a relajar el músculo liso del tracto gastrointestinal. Al relajar este músculo liso, entonces vamos a reducir los espasmos o el dolor y bueno, lo podemos encontrar también combinado con dimeticona. De hecho, vamos a ver más adelantito, hay un medicamento con el que contamos en la farmacia que tiene la combinación de bromuro de pinaverio y dimeticona. La dimeticona lo que va a hacer es disminuir el gas y la distensión abdominal. Otro antihistamínico que podemos utilizar es la butiliocina. Bueno, no solamente se utiliza como antiespasmódico de intestino, lo podemos utilizar para otro tipo de dolor, pero bueno, es muy bueno en este tipo de patología. Y bueno, de acuerdo a las características o la clasificación que tenga este paciente, pues podemos utilizar ya sea loperamida o la ayuda de una fibra especial que se llama psyllium plantago. Sí, la loperamida pues nos va a ayudar a remitir la urgencia defecatoria, también con algunas limitaciones. Una recomendación que siempre hacemos los médicos es que el paciente pues no se medique, que siempre busque la atención, el apoyo médico, porque bueno, algunos medicamentos no podemos abusar de ellos, como por ejemplo en este caso es la loperamida, solamente con indicación médica, sí, porque puede tener un efecto espejo en el que la motilidad del intestino pues disminuye de más, se podría decir así, entonces, bueno, produce un efecto contradictorio. Entonces, solamente bajo prescripción médica, pues tomar estos medicamentos. Y el psyllium plantago es una fibra que ayuda al paciente a ir al baño. También debe ser bajo prescripción porque debemos iniciar con una dosis pequeña
e irle aumentando a tolerancia. Entonces, todo esto pues lo vamos a tratar en la consulta. Y bueno, hay medicamentos que mencionan las guías, que no hay como tal estudios que nos comprueben por qué funcionan, pero bueno, son los antidepresivos. Aquí en la consulta es valorar. Eh, Nos habla que, bueno, vamos a llegar a la administración de antidepresivos cuando los antiespasmódicos, la loperamida, el Cilium, otros medicamentos no hayan hecho como tal un efecto tan positivo en el paciente, podemos pasar a los antidepresivos. La cuestión aquí es, pues, valorar cuál es el beneficio que le va a dar como tal al paciente, porque los antidepresivos tienen muchos efectos adversos. Son medicamentos que entran al sistema nervioso central, entonces hay efectos adversos que no, pues no son tan agradables, entonces ahí debemos valorar pues el beneficio que le den al paciente y bueno, ya son medicamentos que los debe prescribir un especialista. Bueno, también otro grupo que tenemos pues son los antibióticos. Aquí como principal antibiótico nos recomienda la guía de práctica clínica la neomicina, que es cuando, bueno, el paciente no tiene un buen control con los medicamentos de base, que el paciente nos refiere a que continúa con mucha diarrea, que no mejora, entonces podemos ayudarnos de los antibióticos. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, los criterios de referencia. Es importante que si el paciente no tiene una buena respuesta o que si durante el tratamiento tiene estos datos de alarma, el médico sea capaz o sepa identificar cuál es el mejor momento para referirlo a un segundo nivel de atención. Entonces debemos ver que el paciente no tenga anemia, si lo tiene, bueno, hay que referir, que no tenga sangrado de tubo digestivo bajo. ¿Cómo va a decirnos el paciente esto? Pues que ve como tal la sangre en las deposiciones. En el interrogatorio debemos preguntar si nota sangre o moco a la hora de ir al baño, que tenga la pérdida de peso inexplicable, como ya lo habíamos visto, que haya tenido un uso reciente de antibióticos sin mejoría, o sea, que haya llegado al punto de ya estar tomando antibióticos de manera constante y que pues no presente mejoría en el dolor, en la distensión, en la diarrea, que la aparición de síntomas sea en mayores de 50 años. Quizá esto ya es repetitivo, pero es muy importante. Que no tenga una enfermedad inflamatoria del intestino, como ya las hemos comentado, y los antecedentes de cáncer colorectal y de ovario. Entonces, bueno, en conclusión, cuando le damos un tratamiento al paciente, debe ser este tratamiento multidisciplinario. Debe ir de la mano en las recomendaciones médicas. Debemos también recomendarle un programa de ejercicio. Bueno, la guía de práctica marca un ejercicio moderado. Sabemos que, bueno, por las cuestiones de trabajo de cada persona, a veces no tenemos el tiempo o no nos damos el tiempo suficiente, pero bueno, la guía, fíjense, marca un ejercicio moderado de 5 días a la semana, 30 minutos diarios, pero bueno, esto a muchos pues nos resulta quizás pues imposible realizar los 5 días a la semana. Podríamos empezar con 3 días a la semana, también cambiar los hábitos alimenticios, aumentar el consumo en los alimentos que, como ya vimos, son buenos para la digestión, el consumo de fibra soluble, por ejemplo, la avena. Y bueno, es importante eh, lo que marca mucho este programa, esta compañía de Midoc Online, es principalmente la prevención. No llegar al punto ya de tener que referir, al punto de tener que llegar al consumo de antidepresivos, sino tener una cultura de prevención. Bueno, si no se pudo prevenir, por lo menos tener un diagnóstico oportuno. ¿Para qué? Para disminuir pues las necesidades de quizás una cirugía, de mejorar los síntomas y de mejorar la calidad pues, de los pacientes que tengan síndrome de intestino irritable. La siguiente, por favor.
Bueno, esto es básicamente lo que incluye el tema. Aquí, bueno, nos muestra una diapositiva con algunos medicamentos que tiene la farmacia. Por ejemplo, el Probiomax Kids, que es un suplemento alimenticio que ayuda a crear y mantener un sistema digestivo sano. Tenemos el Biosirox, que es un tipo lo entiendo, de laxante, mejora la digestión y la absorción de los alimentos y bueno, ayuda a prevenir el estreñimiento. Y este medicamento Nesajar es buenísimo. Les comentaba la combinación de bromuro de pinaverio con dimeticona. Bueno, pues tenemos aquí la opción en la farmacia. Es un medicamento básico muy bueno con el que vamos a iniciar una vez instalado el diagnóstico. Y en la siguiente diapositiva nos muestra servicios también que nos ofrece la aplicación, como es Mido con Zen en las categorías de yoga y meditación que pueden ayudar a un paciente perfectamente con ansiedad, y Mido con Fit para, bueno, empezar ese programa de ejercicio que nos recomienda la guía de práctica clínica. Entonces, es un manejo multidisciplinario desde el manejo médico, psicológico y este tipo de programas de actividades que podemos realizar pues para mejorar esa calidad de vida del paciente, para disminuir los síntomas y para evitar complicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, de mi parte, bueno, eso es todo. Me parece que vamos a pasar a la dinámica. Bueno, muchas gracias, doctora, por esta explicación. Primero lo que quiero, o sea, para cerrar este ciclo, o sea, vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas. Los que tengan alguna duda, algún comentario o tal, lo pueden hacer en el apartado, ya sea de preguntas o respuestas o en el chat. Aquí ya tengo como que algunas y se las voy leyendo, doctora, y nos va ayudando, ¿sale? Bueno, nos dicen por aquí que a qué tipo de constipación se refiere. Bueno, la constipación se refiere a tener periodos de estreñimiento, que más del 25% de las deposiciones que tengan en una semana sean deposiciones de consistencia muy dura. Hay una escala que se llama escala de Bristol, que podremos checarla, en donde podemos notar la clasificación de las evacuaciones, desde una evacuación líquida, semilíquida, sólida, y bueno, cuando al paciente le cuesta demasiado trabajo, bueno, hacer defecar, entonces ahí hablamos de una constipación. En el interrogatorio ahí debemos indagar sobre cuántos días a la semana van al baño y con qué dificultad. Entonces, a eso se refiere con síndrome de intestino irritable con constipación. Es como un sinónimo de estreñimiento. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí nos dicen, me detectaron colitis hace 8 años y me recetaron trimebutina 3 veces al día, una vez por cada comida. Creo que me gustaría tener una nueva opción porque los síntomas han avanzado con el tiempo. ¿Qué estudios debería realizarme o con qué especialista debería comenzar este nuevo diagnóstico? Ok, bueno, la trimebutina solo es un espasmolítico, es decir, ayuda a aliviar el dolor. Ok, Entonces, tendríamos que ver en esta pacientita qué otros síntomas presenta. A lo mejor lo que le hace falta, pues, es un tratamiento más complementario. Solamente con trimebutina, pues, no van a revertir los síntomas. Entonces, sería ver ella qué síntomas principales tiene, si solo van enfocados a gastrointestinales, cuál es la clasificación de su enfermedad para, pues, poder apoyarla más, si es con estreñimiento, si es con diarrea, pues indagar más sobre si tiene algún problema como ansiedad o depresión y darle un tratamiento más completo. Yo creo que ahí lo que le hace falta a ella es implementar algún otro medicamento. Y bueno, me pregunta sobre la especialidad, pues la especialidad que ve este tipo de padecimiento es gastroenterología. ok, ok. Muchas gracias. Sí, justo esta pregunta es como recurrente, que qué especialista es el que puede diagnosticar y sobre todo darle el seguimiento a este padecimiento. También nos dicen aquí que si solo ha estado inflamada últimos meses,
pero todo lo demás no lo tiene, ¿qué podría hacer? Si solamente es la distensión, Sí, bueno, yo le recomiendo ahí que sí solicite como tal una consulta para indagar sobre otras cosas, otros antecedentes desde ginecológicos, quirúrgicos, crónico-degenerativos y bueno, tratar de encontrar el diagnóstico. La distensión pues se puede generar por muchas cosas, quizás es intolerante a algún tipo de alimento, entonces tendríamos que estudiarlo un poco más para llegar a un diagnóstico certero. Solamente la distensión como tal no es un criterio diagnóstico de síndrome de intestino irritable, debe ir de la mano con otros síntomas. Y bueno, yo creo que lo correcto sería estudiar más a esta paciente, indagar más sobre sus antecedentes o incluso, bueno, en la exploración ver qué se puede encontrar. perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí también nos dicen que si nos podría compartir su horario de atención para que puedan tomar una consulta con usted. Sí, claro que sí. Yo estoy actualmente de 8 de la noche a 4 de la mañana, de lunes a viernes. Perfecto, gracias. Y bueno, aquí también nos dicen que por un dolor en el lado izquierdo, el internista me recetó metacopramida, pero Ujú, en 7 días el dolor aumentó, optó por mejor ujú. suspenderlo. ¿Hay algún análisis que deba de hacerse o sencillamente acudir a una consulta? Bueno, la metoclopramida nos ayuda a aliviar síntomas provocados por el vaciamiento lento del estómago. Nos ayuda con el dolor y la distensión. Puede ser un tratamiento complementario, por ejemplo, en pacientes que tienen dispepsia, lo que les comentaba, que es un dolor que se da principalmente después de la alimentación y puede ser en la parte principalmente superior del abdomen, pero también en la parte inferior. Yo creo que ahí igual sería checar al paciente, darle un tratamiento más completo, no solamente la metoclopramida. Entonces, una vez llegando al diagnóstico de síndrome de intestino irritable, pues iniciar todo este paquete de pues multidisciplinario desde medicamento, el tratamiento farmacológico y el no farmacológico y pues ver la mejoría, ver cómo va evolucionando. La metoclopramida como tal no es tratamiento para el síndrome de intestino irritable. Ok, bueno, aquí nos están preguntando que si entonces la base de este síndrome es más, o sea, que está completamente producido por el estrés. Va de la mano. Como tal, la etiología no está bien definida. El estrés, la ansiedad y la depresión se asocian en un porcentaje pues muy alto, por eso las guías lo mencionan, pero no es lo principal. Muy bien. Y bueno, por ejemplo, aquí también nos dicen que tiene gastritis, tiene Ujú. ardor, dolor y sangrados muy fuertes al evacuar. ¿Está asociado también con este síndrome? Puede estar asociado, sí, ahí ya tendríamos que estudiarlo un poco más. Por ejemplo, si me está diciendo que tiene sangrado, sí hay que enviarle de primera instancia, por ejemplo, un estudio de laboratorio sangre oculto en heces para Sí. corroborar que sí sea sangrado que viene como tal del intestino, porque podríamos ahí, quizás un paciente con hemorroides también puede tener sangrado y se puede confundir. Ah, perfecto. Entonces, sí, sería indagar más, estudiar más al paciente con estudios, o sea, eso ya sería un dato de alarma que a nosotros nos debe preocupar y entonces ahí sí ya amerita, pues, enviarle estudios de laboratorio, incluso también una biometría hemática, ver cómo está su hemoglobina, ver si ese sangrado ya repercutió hemodinámicamente y bueno, ya ahí el médico tomará la decisión de si él lo puede seguir tratando o lo tiene ya que referir a un segundo nivel de atención, que ya sería la especialidad de gastroenterología. Ok, entonces lo recomendable siempre, o sea, el camino va a ser consulta con un médico general, lo hacen a través de la aplicación y de ser necesario, estudios clínicos y de ser necesario, pues ya se refiere a un especialista. Exactamente. Ok, Primero, si se puede hacer el diagnóstico clínico, que el paciente cumpla con los criterios diagnósticos, que no tenga ningún dato de alarma, entonces iniciamos tratamiento. Yo considero ahí importante en una consulta de primera vez, quizás valorarlo a las 2 semanas para ver cómo va la evolución
la guía marca en un mes o si la evolución va bien hasta 3 a 4 meses, pero si en este transcurso de tratamiento el paciente nos refiere un dato de alarma, entonces justo en ese momento ya sería referir. Muy bien. Bueno, por ejemplo, aquí nos comparten que le hicieron un estudio de sangre y que el valor, o sea, que tuvo un valor bajo, ¿no? De la 25-hidroxi vitamina D total. ¿Esto también está relacionado con el intestino irritable? O sea, también por eso tiene que acudir a un gastro. ¿El estudio de qué? ¿25-hidroxi? Ajá, hidroxi, vitamina D total. Vitamina D. Ah, ok. ¿Y qué síntomas tiene? ¿No lo menciona? No, no menciona los síntomas, sino nos ayudan a complementar esta pregunta y mientras, bueno, también nada más corroborar si este padecimiento puede estar relacionado con un mal funcionamiento de la tiroides. Podría ser, es lo que les mencionaba, cuando hay algún padecimiento orgánico, entonces hay como algún crónico degenerativo como diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Sí, estos pacientes, claro, tienen alteraciones gastrointestinales, pero ya esta sintomatología la vamos a controlar principalmente teniendo la enfermedad de base controlada. Entonces, podemos apoyarnos de medicamento, pero si la causa de estos síntomas es una causa orgánica, entonces hay que tratar la causa orgánica. Tratando por sí solos los síntomas no vamos a lograr una mejoría, tenemos que ver cuál es la patología de base. Si es un paciente hipotiroideo o hipertiroideo, pues ahí tener adecuado control laboratorial y ¿Ok? en base a eso, bueno, el especialista pues le ajusta el tratamiento y los síntomas tienen que mejorar. O sea, podemos apoyarnos de los medicamentos que les mencioné, como los antiespasmódicos, o sea, sí va a presentar una mejoría, pero no es como tal la cura. O sea, tenemos que ver qué causa orgánica tiene de base y tratarla. Muy bien. Bueno, y por último, o sea, esta pregunta nos dicen que si para este síndrome, o sea, es recomendable consumir jugos verdes. Sí, bueno, tenemos pues los alimentos, hay que consultar esa tablita. La mayoría de las verduras están recomendadas en este padecimiento, mejoran la digestión, la motilidad gastrointestinal. Solamente lo que debemos evitar, pues sí, son los alimentos ricos en grasas, como les mencionaba, en grasas, azúcares, harinas. Todo eso es lo que no, pues no debemos consumir o quizás en cantidades muy pequeñas. Pero bueno, el jugo verde que podría llevar su alfalfa, pepino, nopales, todo eso sí está muy, muy recomendado. Ah, perfecto. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora sí a esta dinámica. Voy a compartir mi pantalla para que pueda leerle las instrucciones y quede todo súper claro. Nada Claro. más confirman si ya la pueden ver. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, esta dinámica es por parte de nuestra farmacia Midoc Online y va a haber un premio para las 3 primeras personas en contestar correctamente las siguientes preguntas. Con ello van a poder tener un cashback para poder comprar a nuestra farmacia. Para que puedan contestar, o sea, son 3 preguntas. Las respuestas vienen con ABC, o sea, solamente es necesario que desde su usuario pongan solamente las puras respuestas, o sea, la letra que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, ponen A, B, C, A, D, D, o sea, como vaya siendo. No es necesario poner 1 y la respuesta, 2 y la respuesta y 3 la respuesta. Esto es para que tenga como más dinamismo y no nos atoremos aquí mucho tiempo. Es súper importante mencionarles que si no están registrados en nuestra aplicación, no van a poder tener el beneficio de este cashback. Entonces, por favor, si aún no se han registrado, los invito a que lo hagan. Solamente tienen que acudir a su tienda en línea, ya sea App Store, Google Play o la tienda de compras de Huawei. Pues bien, voy a pasar a ya voy a poner la diapositiva de las preguntas y en el chat, por favor, ahora sí es súper importante que en el chat, no en el apartado de preguntas y respuestas, es exclusivamente en el chat,
puedan contestar. Las 3 primeras personas que contesten correctamente, el equipo de soporte las va a contactar vía WhatsApp para hacerles saber que son ganadores o ganadoras y puedan hacer uso de este cashback. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a darle a la siguiente y listo. La primera es cuál es la clasificación del síndrome del intestino irritable. A, con constipación, diarrea y mixto. B, crónico y agudo. Y C, con síntomas gastrointestinales y síntomas extraintestinales. La segunda es, menciona 3 síntomas gastrointestinales. El inciso A, desorden somatomorfo, que aquí ya tengo respuestas. Déjenme un segundo porque queremos ver. Listo, tenemos aquí ya las respuestas. Vamos a ver solamente un segundo. Déjenme corroborar. Y listo. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder decirles, bueno, no, mejor la voy. Doctora, ¿nos puede ayudar con las respuestas, por favor, para que todo quede claro? Sí, claro, de la pregunta número 1 de cuál es la clasificación del síndrome de intestino irritable es la opción A, con Ok, constipación, diarrea y mixto. En la 2 menciona 3 síntomas, es la opción B, diarrea, disfagia y flatulencias. Y en la tercera, 3 alimentos de bajo moderado contenido en FoodMaps, es la opción A, avena, almendras y arándanos. perfecto. Entonces, bueno, aquí ya que tenemos las respuestas de los ganadores, también es importante decirles que, bueno, habrá quien no contestó correctamente. Sin embargo, o sea, nuestra área médica, en específico nuestra farmacia Midoc Online, les estará haciendo también les estará haciendo llegar un cashback a las personas que se conectaron desde el principio y llegaron al final de este webinar. Muchísimas gracias, los va a contactar el equipo de soporte a partir del día de mañana y bueno, vamos a corroborar primero que estén registrados en la aplicación correctamente, de qué empresas son y con mucho gusto vamos a darles su premio. Muchísimas gracias, doctora. No sé, ¿algo más con lo que quiera concluir? No, pues muchas gracias. Bueno, es una muy bonita experiencia aquí compartir con ustedes la presentación y bueno, si no hay más, alguna duda o algo más, sería todo de mi parte. Pues muchísimas gracias. Excelente día a todos y estamos próximamente. Si por alguna razón quieren repetir o sea, compartir este webinar, pueden seguirlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Excelente día.